Enhorabuena para todas y todos. Estamos entre montañas y sitios monumentales que susurran siglos de historia. Estamos justamente en Samarcanda, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Soy Aisa García y bueno, les doy la bienvenida a Vidas. Este es un sitio que representa mucho la historia del país. Es justamente el mausoleo El Gur Emir, donde están enterrados los restos del conquistador asiático Tamerlán como sus descendientes. Hay más de 2.500 años de historia en este lugar, porque esta ciudad ha sido declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad y resguarda entre sus muros el pulso de antiguas civilizaciones y la esencia viva de Asia Central. Aquí donde el pasado y el presente se entrelazan, como en un tapiz oriental, yo le invito a recorrer conmigo las más fascinantes expresiones de la cultura de Uzbekistán, que fue sede de la 43 Conferencia General de la UNESCO. Antes, conozcamos las novedades culturales más destacadas de la última semana. Caracas es la gran pantalla del Festival de Cinecumbe San Agustín. Durante una semana, el cine nacional muestra historias que evidencian su fuerza y celebra la diversidad cultural de la cinematografía mundial. El evento recorrerá 7 parroquias como Petare, El Valle, El Recreo y Chacao, llevando funciones y actividades de acceso libre a distintos rincones de la capital. Esta cuarta edición rinde un homenaje especial a María Leonza, cuyo culto recientemente fue declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, una figura central en la cultura venezolana que representa el espíritu de conexión identitaria que busca el festival, al igual que homenajea a figuras destacadas de la cinematografía nacional como al director de cine venezolano Luis Alberto Lamata, María Teresa Galán, Maite, el maestro Aquiles Báez y el documentalista Carlos Aspurua. Con más de 100 producciones entre largometrajes y cortometrajes, la muestra ofrece un repertorio con distintas funciones divididas entre cine infantil, cine venezolano de competencia y cine del mundo bajo las estrellas, continuando con el compromiso de acercar la audiencia nacional con el talento y creatividad de cineastas venezolanos y latinoamericanos. El aclamado espectáculo de danza Frida, una colaboración entre la Eva Duda Dance Company y el Teatro Nacional de Danza de Hungría, transforma la vida de la pintora mexicana Frida Kahlo en un vibrante viaje onírico. Esta producción no es una biografía, sino una impactante visión teatral para explorar el espíritu indomable y el legado del artista. Bajo la dirección y coreografía de Eva Duda, los bailarines actúan como cuadros en movimiento. La obra sumerge al público en las pasiones de la vida amorosa de Frida, sus desafíos y la rica cultura mexicana que la definió, con una banda sonora original de Istza Farkas y Tibor Molnar. La gira europea de Frida ha cosechado grandes éxitos tras las funciones en Venecia a principios de noviembre y la presentación en Alemania. La producción cerrará el año con 2 funciones en Budapest, el 29 y 30 de diciembre. El éxito continúa, pues ya están confirmadas las próximas fechas en el Wiener Stadthalle de Viena para el 20 y 21 de febrero de 2026, ofreciendo una nueva oportunidad de experimentar el arte de Frida Kahlo en movimiento. El Carnaval de Negros y Blancos abrió su temporada en Bogotá con un vistoso recorrido de máscaras monumentales que avanzaron al ritmo de danzas y melodías ancestrales. La Plaza Bolívar se transformó en un escenario lleno de color, gracias a una propuesta inspirada en la tradición andina, resaltando el legado cultural e histórico que identifica a la nación. Esta celebración se extenderá hasta comienzos de 2026, convirtiendo a la capital en un punto de encuentro para expresiones escénicas, musicales y visuales. A lo largo de la jornada, cerca de 30 iniciativas artísticas y productivas formarán parte de la programación, impulsando tanto el dinamismo cultural como el movimiento económico del carnaval. Los asistentes podrán disfrutar de artesanías, sabores típicos, piezas de arte popular y una gran variedad de creaciones que reflejan la diversidad y el talento de los colectivos participantes, fortaleciendo los vínculos entre comunidades. Más de 200 artistas
artistas dan vida a esta tradición que celebra la unidad en la diversidad y que desde 2009 forma parte de la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por su riqueza simbólica y la convergencia de raíces indígenas, africanas e hispanas. El Carnaval de Negros y Blancos posiciona a Bogotá como un territorio de auténtica pluriculturalidad, donde el color se convierte en un emblema de identidad y las artes en un puente de integración y memoria colectiva. Es momento de hablar de lecturas. El poeta y dramaturgo inglés Joseph Addison opinaba que la lectura es a la mente lo que el ejercicio al cuerpo. Por ello, en Vidas, yo les traigo cada semana una recomendación literaria que ejercita y estimula nuestra mente. Es el caso del libro Enfrenta tus miedos de Christopher Paul Jones, quien nos propone 7 sencillos, innovadores y eficaces métodos para luchar de forma efectiva contra el miedo y la ansiedad, para lograr tomar el control de nuestro bienestar mental. Cuéntenos qué piensa de esta recomendación y puede enviar sus comentarios a la cuenta de @vidastelesur. Esta cuenta está en X y en Instagram. También puede enviarlo a mi cuenta que es @aisatelesur. Vamos a una breve pausa, pero volvemos muy pronto desde Samarcanda, Uzbekistán. Les contaba al inicio del programa que estamos presentando Vidas desde el mausoleo Guremir, un sitio mágico que es patrimonio de la humanidad. Y desde aquí en Samarcanda viajamos hasta Perú, en Sudamérica, donde Yuyashkani no solo se presenta como un grupo de teatro, sino también como un ejercicio de memoria que ha convertido la escena en un espejo social durante más de 5 décadas. Este teatro no se presenta solo para entretener, sino también para invitar a la reflexión y para no dejar que el polvo del olvido cubra las heridas de un país marcado por el conflicto y la desigualdad. Atentos a la historia que sigue. En la lengua quechua, Yuyashkani significa estoy pensando, estoy recordando. Esa es la declaración de principios del grupo cultural que desde 1970 se ha dedicado a renovar la escena teatral del Perú. Con más de medio siglo de trabajo ininterrumpido, se consolidan como un pilar de la memoria y la identidad latinoamericana. Yo creo que hay 3 características del momento en que nace Yuyashkani. Yo lo primero que quisiera decir es que Yuyashkani es parte de un movimiento, ¿no? Un movimiento social, artístico latinoamericano que insurge en los años 70 y que tiene todo el eco que viene de la Revolución Cubana, de Mayo 68, de los gobiernos reformistas en América Latina, del cinema nuevo brasilero, del Ucamao en Bolivia, de la nueva canción chilena, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto surge el grupo como una categoría alternativa para crear el teatro y la creación colectiva como una respuesta política para hacer el teatro que sentíamos que teníamos que hacer en ese momento. Su propuesta postula un teatro inclusivo que encuentra en la inmensidad diversidad cultural peruana su principal fuente de inspiración. Toman como referencia los ritos, lo sagrado y el espacio andino para provocar una reflexión sobre el pasado como una herramienta clave para entender el presente. Una de las claves de su permanencia es su solidez como colectivo. Yuyashkani es uno de los pocos teatros de grupo en el mundo que mantiene el mismo elenco que lo fundó o que se integró en sus primeros años. Esta continuidad ha forjado una identidad que combina con maestría la tradición y la modernidad. Yo creo que Los Músicos Ambulantes efectivamente es la obra más sencilla, menos ambiciosa, menos compleja, pero al mismo tiempo la que más nos ha enseñado del actor, del oficio y del Perú también. Del Perú en el sentido de encontrar que ese es un país diverso, un país que en ese reconocimiento de su diversidad, justamente nosotros lo revaloramos como una... como diría José Carlos Mariátegui y José María Arguedas, más bien como una riqueza, no como un problema, sino como una gran posibilidad de articuladora.
Sus obras abordan temas urgentes como la migración, los desplazamientos forzados por conflictos armados, la violencia y la corrupción. Son un teatro que interpela al poder y da voz a las luchas sociales del Perú profundo. El periodo más difícil llegó con las audiencias de la Comisión de la Verdad, al escuchar a las víctimas del conflicto armado hablar con voz propia. Yuyashkani sintió que muchas de sus representaciones anteriores quedaban canceladas. La crisis movió su creación, transformando el espacio teatral en un gran archivo y centro de documentación. La obra sin título técnica mixta nace de ese dolor, un acto de poner el cuerpo en escena para representar la complejidad de la violencia, convirtiendo la butaca en un compartir directo con el testimonio. Nunca le hemos tenido miedo a las crisis. Yo creo que las crisis han movido nuestra creación. Las crisis han sido oportunidades, pero esta posiblemente ha sido la crisis más grande, ¿no? Y cuando hay crisis, pues uno también inventa herramientas para enfrentar las crisis. Entonces, esa documentación, ese archivo, ese poner el cuerpo para que en el cuerpo también presente y represente toda la complejidad del conflicto armado interno. Para Yuyashkani, la memoria es un campo de disputa permanente. El teatro se enfrenta a la censura y a un ventarrón neofascista que en Perú y el mundo buscan invisibilizar las violaciones a los derechos humanos y borrar los procesos de la verdad. El grupo lucha contra la narrativa falsa del fujimorismo y de otros poderes que intentan reescribir la historia. Hacer memoria no es solo una tarea artística, sino un acto fundamental y político para alcanzar la reconciliación nacional. Lo primero que yo quisiera decir es que la memoria es un campo de disputa, ¿no? Un campo de disputa permanente. Por ejemplo, en estos momentos que hay un lugar de la memoria desde el punto de vista bastante democrático, es una tarea fundamental, ¿no? Y más aún ahora que hay no diría un aire, sino hay un ventarrón, digamos, neofascista, no solamente en el Perú, sino en el mundo y en la América Latina también. Entonces, ese ventarrón está también intentando borrar memorias, ¿no? Entonces, yo creo que esa tensión va a ser permanente y en esa lucha tenemos que enfrentarlo peleando de manera permanente en contra de la censura. El grupo cultural no se define por un método rígido, sino por una permanente investigación. Prefieren hablar de teatralidades, esa forma de simbolización que existe antes del oficio y que está en la vida, en la danza, en el mural y en las culturas originarias. Para ello, el teatro no es solo texto y escenario, sino el encuentro convivial, una narrativa completa que usa el cuerpo, la máscara y la herencia cultural para dar cuenta de su tiempo y de las infinitas posibilidades de la comunicación. Cuando pensamos en teatralidad, pensamos en formas de simbolización, en formas de representación. Hay una teatralidad social, ¿no? Que está antes de la teatralidad teatral, que es la teatralidad propiamente del oficio. Usamos otras formas de la narrativa, que está en el cuerpo, que está en la danza, que está en la música, que está en el mural, que está en el telar, que está en la máscara, efectivamente, ¿no? Que son otras escrituras que dan cuenta también de nuestro tiempo. Para el grupo cultural Yuyashkani, su arte es un acontecimiento, una fuerza transformadora que por más de 5 décadas ha demostrado que el teatro es un acto de memoria y resistencia, un recordatorio constante de que para construir el futuro es indispensable pensar y recordar el camino recorrido, un norte cultural para nuestro sur. Antigua y deslumbrante como un espejismo hecho historia, Samarcanda, en Uzbekistán, es una de las joyas más cautivadoras de Asia Central. Y claro, este sitio, el mausoleo El Emir, donde estamos, emerge como uno de los más emblemáticos de la arquitectura timúrida. Se le conoce también como el mausoleo de Tamerlán o el Emir Timur, fundador del imperio timúrida, por allá por el siglo XIV. Este sitio se construyó originalmente para el nieto
del emir, el nieto favorito, pero tras la muerte del propio Timur en 1405, pues también el nieto fue enterrado aquí. Dicho esto, vamos a hacer una breve pausa, pero no se vaya, que aún hay mucho más que descubrir aquí en Vidas, desde Samarcanda, Uzbekistán. La difusión de la cultura es uno de los objetivos principales de nuestro programa Vidas. Es por eso que le invito a ver la siguiente historia desde el mausoleo del emir, aquí en Samarcanda, Uzbekistán. La multiculturalidad de México se refleja en cientos de danzas que cada población utiliza para venerar a sus santos, rendir tributo a la naturaleza o celebrar la vida. Un elemento fundamental en las danzas de las comunidades originarias son las máscaras, por medio de las cuales se expresa su historia y esencia. Néstor es maestro mascarero en la zona de la Huasteca veracruzana. Lleva más de 10 años dedicado a crear máscaras para la danza de El Chantol. Para él, cada máscara refleja una parte de su gente. Es parte de la vivencia que de cada día, de ver a las personas de nuestra comunidad o del pueblo reflejados en parte de una de nuestras piezas. Bueno, el significado de la máscara, bueno, todas tienen un significado, ¿no? Pero lo que nosotros realizamos son trabajos más relativos a lo que es el Día de Muertos, como elaboramos lo que son catrinas, catrines, diablos, payasos, personajes pues típicos en la danza, ¿no? Las máscaras y las danzas contienen una fuerte carga de sincretismo cultural y religioso que se remonta a siglos atrás y de lugares tan lejanos como África, explica Francisco Rodríguez, maestro mascarero de la región purépecha de Charo, Michoacán. Esta máscara desciende de cientos de años, pues el significado no lo tenemos específicamente, pero tiene una descendencia de los africanos, cuando en la conquista de los españoles que usaron ese tal torito de petate para llegar a la conquista. Para el maestro Quilín, la máscara en la danza del torito de petate no es un adorno, sino un elemento que le permite expresar emociones por medio de una identidad distinta. Por decir, esta máscara que yo danzo, pues es algo que traigo interior, algo que tengo que como sacar, pero a veces ya ve que uno no desahoga cosas. Y con ella puesta se saca una alegría, una tristeza, una emoción, lo que ustedes quieran. Actualmente, no hay una cifra exacta de cuántas danzas con máscaras se representan en todo el territorio mexicano. En algunos estados, una misma danza tiene variantes por región. Pero actividades como el quinto Festival Nacional Máscaras Danzantes, que se realizó en Coscomatepec, Veracruz, busca difundirlas y generar un catálogo para su conservación, señala su director. Este proyecto surgió como una iniciativa de darle, pues como una iniciativa turística, pero ahora ya se convierte en una iniciativa de visibilidad, un proyecto que tiene también pues una curaduría, que tiene también es la salvaguarda. Lo único que queremos es pues darle esa visibilidad, que conozcan las tradiciones de México, que es la raíz más profunda de México en temas de tradiciones. Una parte importante del Festival Nacional de Máscaras Danzantes es proteger el patrimonio cultural de las comunidades, detalla Cristian López, curador del encuentro. Nuestro primer trabajo es llegar a las comunidades, trabajar con ellos de tal modo que conozcan sus derechos, que sepan que ellos son dueños irrenunciables de simbolismos, prácticas, rituales, objetos, música, etcétera, y que nadie puede llegar a quitárselos ni a utilizarlos de manera comercial, ni a utilizarlos sin su permiso. De manera no oficial, participaron artesanos y danzantes de 6 países: Puerto Rico, Colombia, España, Perú, Japón y Costa Rica,
nación que destacó por enviar a una de las pocas maestras mascareras que hay en América Latina. En Costa Rica vemos como 3 o 4 mujeres que hacemos máscaras, que la profesión nos dedicamos exclusivamente a hacer máscaras, porque en Costa Rica solo los hombres hacen máscaras. Lo que yo he tratado también es de que las personas vean que no solo es una profesión de hombres, que también una mujer puede realizar el trabajo de hacer una máscara y hacerla con el mismo sentimiento que la puede hacer un hombre y que la puede hacer al mismo nivel también, ¿verdad? Que no hay ni siquiera competencia porque cada uno tiene su estilo propio. El quinto Festival Nacional Máscaras Danzantes reunió este año 50 tradiciones dancísticas de 14 estados de la República Mexicana, conformadas por 1.500 danzantes, 300 músicos y 100 maestros mascareros, convirtiendo las calles del pueblo de Coscomatepec, Veracruz, en un mosaico vivo de la cultura de los pueblos ancestrales de México. Antonio Aranda, Telesur, enviado especial. Llegó el momento de despedir nuestro programa Vidas y lo hacemos desde este mágico, maravilloso sitio que es el mausoleo de El Emir en Samarcanda, Uzbekistán. Quiero agradecerle a la gente de este maravilloso sitio por permitirnos presentar Vidas desde este lugar que les decía que es sitio Patrimonio Mundial de la Humanidad. Y bueno, si usted estuvo antes acá, puede enviar sus fotografías y sus videos a la cuenta de @vidastelesur. Ahí nos encuentra tanto en Instagram como en X. También a mi cuenta, @aisatelesur. Vamos a despedir el programa con Sígueme de los cantantes Chutes Cattle y Renata Flores. Soy Aisa García y espero verle nuevamente la próxima semana por aquí en Vidas. ¡Chao! Somos, sabemos lo que es de nosotros. Sígueme, sígueme donde vamos. Traemos el mapa en la mano. Voy caminando, yeah, hasta que cae la luna, yeah, hasta que el sol se alumbra, yeah, hasta que el mundo nos escucha, yeah, hasta que el mundo escucha. Gente de la tierra, gente de revolución siempre en mis venas, gente de ríos que fluyen, gente chinampera, mi gente más fuerte que calor en la frontera. Dentro del agua los balazos no lo encuentran. Ibitson sorsico y katia y cano lloro. Amo no chiniquita y cano lolo. Hijo de mi pueblo está bien lejos.